Bien, el objetivo de este vídeo es conocer y aplicar el método por unidad. El método por unidad o método PU es un método bastante sencillo. Fijaos que nosotros los valores por unidad, o lo que es lo mismo, los valores por unidad multiplicados por 100, es decir, el porcentaje, es algo que nosotros utilizamos muy habitualmente. Por ejemplo, nosotros lo utilizamos cuando hablamos del índice de precios al consumo, pues lo que detectamos con esto, lo que valoramos con esto, pues son incrementos de precios. Nosotros podemos utilizar el porcentaje, por ejemplo, cuando medimos la velocidad de un vehículo por encima de una limitación. O nosotros simplemente utilizamos esto pues cuando estamos hablando de nuestro sueldo o de nuestra paga. ¿Se producen incrementos o se producen decrementos? ¿Por qué utilizamos nosotros estos porcentajes? Pues simplemente porque el porcentaje es algo a lo que estamos habituados. Y nos proporciona una idea pues bastante exacta de lo que está pasando en un sistema. Y más concretamente, idea de qué pasa, o más concretamente de cómo se modifica. Bueno, pues en los sistemas eléctricos nosotros también hacemos esto. Es decir, nosotros lo que hacemos es referir las tensiones, las intensidades y las potencias, ya sean SP o Q. Lo que hacemos es referir todos estos valores, lo que hacemos es dividirlos por unos valores base. ¿De acuerdo? De tal manera pues que, por ejemplo, pues la tensión en PU se da igual al valor de la tensión partido de una base, y por ejemplo pues el valor de la potencia en PU se da el valor de la potencia partido por una base. Bueno, pues lo que tenéis marcado aquí arriba, que el método PU ya es conocido, pues efectivamente es un método que indirectamente lo hemos utilizado para máquinas. Fijaos que en máquinas los valores de las reactancias internas de los elementos pues aparecen ya en porcentajes o en tanto por uno. Bueno, pues esos porcentajes o tantos por uno nos permiten conocer el valor real de las impedancias. ¿Vale? Por ejemplo, la impedancia o la reactancia de un transformador en ohmios pues se da igual a la reactancia de cortocircuito en tanto, bueno, en tanto por 100, no, perdón, en tanto por 1 o en tanto por 100 dividido por 100, ¿de acuerdo? Multiplicado por la tensión nominal al cuadrado y partido por la potencia nominal. Bueno, pues cuando nosotros hacemos esto, lo que estamos haciendo realmente es convertir un valor en por unidad, que es esto de aquí, en un valor en ohmios real, y esto lo hacemos a través de una impedancia de base. Bueno, pues esa impedancia de base son la que nosotros utilizamos como tensión nominal e intensidad nominal. Es decir, que nuestra impedancia de base que estamos utilizando para pasar de un valor en P a un valor óhmico, pues en este caso es la tensión al cuadrado de una base, que en este caso es la tensión nominal, partido por la potencia base, que en este caso es la potencia nominal. Es decir, que las bases
nosotros las estamos utilizando en máquinas y esas bases son la potencia nominal. ¿De acuerdo? Bueno, pues cuando nosotros tenemos un sistema eléctrico como el que tenemos aquí en la figura, o como el que podemos ver aquí en la figura, la situación es algo más complicada. Y es algo más complicada porque los valores bases, cuando tenemos varios elementos, por ejemplo, este transformador, este generador y este otro transformador, tenemos varios valores nominales y tenemos varias tensiones nominales. Bueno, pues el problema es que en un sistema eléctrico nosotros tenemos que seleccionar. ¿Cómo se seleccionan esos valores de base? Bueno, pues la selección de valores de base es relativamente sencilla. La selección de valores de base es muy fácil si nosotros tenemos en cuenta unas reglas. ¿Cuáles son las reglas? Primera regla. La potencia base, o para simplificar nomenclatura, SB, es única en todo el sistema. Fijaos que si tenemos potencias bases diferentes a lo largo del sistema, pues no vamos a tener una referencia única. Es decir, no vamos a saber qué potencias estamos refiriendo en cada elemento. Es decir, vamos a tener una relación que no es unívoca. Bueno, pues esta potencia única en todo el sistema suele ser la de algún elemento. Y cuando me refiero a algún elemento, me estoy refiriendo a que puede ser una carga, un transformador o un generador, ¿vale? Es decir, algún elemento del sistema eléctrico. ¿Y la tensión de base quién es? Bueno, pues la tensión de base en este caso no es única. Claro, y no podría ser única por una razón muy sencilla, porque si tenemos un nivel de tensión de 230 voltios y un nivel de tensión de 20 kilovoltios, pues si tuviésemos una única base en estos dos niveles, lo que tendríamos es que esos valores en porcentaje no serían significativos. Bueno, pues lo que se hace es que en cada nivel de tensión o en cada nivel del sistema, lo que hacemos es escoger una tensión base. ¿De acuerdo? ¿Quién nos define los niveles del sistema? Pues los niveles del sistema nos lo van a definir cada vez que tengamos un salto de tensión o un cambio de tensión que produzca un transformador. ¿Vale? Bueno, pues la pregunta que uno se hace es ¿por qué no tomo yo una intensidad de base? ¿O por qué no tomo yo una impedancia de base? Pues por una razón muy sencilla. Porque la intensidad está relacionada con la tensión, ¿vale? Y con la potencia, y la impedancia está relacionada con la tensión y con la intensidad, o está relacionada, como hemos visto antes en el ejemplo del transformador, con el cuadrado de la tensión partido por la potencia. ¿Vale? Bien, pues otra posible pregunta que nos podríamos plantear es ¿por qué de estos cuatro valores que están relacionados entre sí cogemos la tensión y cogemos la potencia? Pues la razón sería muy sencilla y simplemente tenéis que mirar precisamente a los elementos que os estaba comentando. Fijaos en las máquinas, en un generador o fijaos en un transformador. Los valores que se escogen como representativos son siempre
tensiones y potencias. Las impedancias no son tan significativas, se pueden obtener a través de este valor, y las intensidades normalmente en el sistema o en un sistema eléctrico casi nunca las utilizamos tanto como la potencia o la base. Es decir, utilizamos de estas cuatro las dos que son más utilizadas o más significativas. Es decir, utilizamos las más significativas. Bueno, pues yendo al ejemplo que estamos tratando, ¿cuáles serían las potencias base que podríamos coger? Bueno, pues la potencia base, como sabéis, es única, como acabamos de decir, es única. Y esa potencia base se suele coger la de algún elemento del sistema. ¿Algún elemento del sistema? Bueno, pues fijaos que aquí tenemos un transformador que tiene 20 MVA, una carga que tiene 20, otro que tiene 50, otro elemento, y otro que tiene 150. Como hay dos elementos en el que se repite el valor de 20, pues vamos a utilizar ese valor. No es que sea necesariamente este que hay que utilizar, pero bueno, vamos a utilizarlo. También es un buen valor porque es un valor que nos dice o que nos relaciona la potencia de la carga. ¿Y la tensión de base cuál vamos a utilizar? Pues vamos a utilizar la tensión de cada uno de los niveles del sistema. Fijaos que hay aquí un nivel de generación, aquí hay un nivel de transporte a 220 kilovoltios y aquí un nivel de distribución. Bueno, pues como tensiones de base vamos a utilizar 3, porque hay 3 niveles. 3 niveles de tensión separados por un transformador. Y lo que vamos a hacer al elegir esas bases es que esos 3 niveles cumplan las relaciones de transformación de precisamente el transformador. Es decir, que esas tensiones van a ser 20 kilovoltios para el nivel 1, 220 kilovoltios para el nivel 2 y 25 kilovoltios para el nivel 3. ¿Vale? Bueno, pues vamos allá y vamos a calcular este sistema. Bien, pues por lo que hemos comentado, ya sabemos quiénes van a ser los valores de base. El valor de base va a ser la potencia que hemos dicho de la carga. Y las tensiones de base, pues van a ser las de esos niveles, 20, 220 y 25. Tened cuidado que hemos dicho que tienen que cumplir las relaciones de los transformadores, ¿vale? Por tanto, a partir de estas bases podemos sacar la potencia base en el nivel de 220 kilovoltios, que se da la tensión 220 kilovoltios al cuadrado, partido por 20, ¿vale? 20 MVA. Tened cuidado con las unidades, son 2420 ohmios, y la potencia base en 25 kilovoltios, que son 25 al cuadrado partido por 20, y esto es igual a 31,25 ohmios, ¿vale? Bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es traducir, y tenemos que traducir, ¿de acuerdo?, los valores reales. Valores reales, en este caso en nuestro sistema son voltios, son megaVA, son megavatios y son ohmios. Por ejemplo, los tenemos que pasar a valores por unidad, a valores en tanto por uno. Bueno, pues vamos a empezar por el generador. Si empezamos por el generador, fijaos que el generador hay poco que traducir, aunque lo vamos a hacer porque sabemos que la tensión aquí es de 21 kilovoltios. Bueno, pues la tensión del generador es 21 kilovoltios, y esa tensión de 21 kilovoltios, si lo pasamos en valores PU, sería 21 partido por 20, que es la base en ese nivel, ¿vale? Bueno, pues ese generador tendría una reactancia, ¿vale?, y tendría una fuente de tensión.
Bueno, otra cosa curiosa del método PU es que las tensiones que vamos a coger aquí son las tensiones de línea, ¿vale? Que no son las tensiones usuales en un equivalente monofásico. Luego veremos qué razón de ser tiene eso. Bueno, y esta reactancia de aquí, que es la reactancia X síncrona. ¿Cómo se saca la reactancia X síncrona? Pues la reactancia X síncrona, fijaos que para sacar la reactancia X síncrona en valores PU, yo necesitaría la reactancia síncrona en ohmios y tendría que dividir por la base. ¿Por qué base? Pues en este caso por la Z base de 20. ¿Vale? ¿Y la reactancia síncrona cómo se obtiene? Pues la reactancia síncrona se obtiene por la reactancia síncrona referida a la base nominal, ¿vale? La reactancia síncrona referida a la base nominal es esta, ¿vale? Dividida por 100 para pasarla tanto por 1. La base nominal serían 20, ¿vale? Al cuadrado partido por 20 MVAs, ¿vale? Y todo esto de aquí, una vez que la tengamos en... Perdón. La reactancia síncrona en ohmios sería la reactancia, esto sería en PU respecto a sus valores nominales, SNU sub n. Luego tendríamos que multiplicar por la impedancia base en los valores nominales, que sería un nominal al cuadrado partido por ese nominal, ¿vale? Bueno, esto me sobra aquí, ¿vale? Con lo cual aparece lo que se llama la fórmula del cambio de base. La fórmula del cambio de base me dice que para pasar a una base en PU, concretamente la base que estamos escogiendo, lo que necesitamos es la reactancia en otra base, vamos a llamarle base original, ¿vale? Esta reactancia en base original es ya la por unidad, es decir, es todo esto, multiplicado por la tensión base original, que sería la tensión nominal, partido por la potencia nominal y dividida por la nueva base que sería tensión al cuadrado base partido S base. Vale, pues esta es la fórmula que se llama del cambio de base. ¿De acuerdo? Estos son los valores nuevos. Y estos son los valores originales. Los valores originales, que normalmente son los nominales, son los que aparecen aquí sobre los elementos en sus características. Y estos son, el SB y U sub B, son los que nosotros hemos seleccionado en el método PU. ¿De acuerdo? Es decir, estos son los valores que nos daban de los elementos en el sistema y estos son los de nuestra elección, ¿vale? De igual manera, esto es lo que queremos obtener y este es el valor también que aparece aquí sobre los elementos. ¿De acuerdo? Bueno, pues si hacemos esta operación para ese elemento, esto nos da que es un valor de 0,0066 en PU, ¿vale? Luego lo ponemos aquí, 0,66 o 66 miliPU. Bueno, luego tenemos el transformador. Vamos a ver quién es la reactancia de cortocircuito del transformador T1. Pues bueno, la reactancia de cortocircuito del transformador T1 es una reactancia de cortocircuito que tiene que estar en PU y que tiene que estar en nuestra base. ¿Cómo pasamos? Pues necesitamos el valor de la reactancia en la base original, que es 0,015, lo pasamos en PU, ¿vale? Esta es la base nominal, y ahora multiplicamos por la tensión nominal del transformador, ¿vale? Dividimos por la potencia nominal. Esta es la base antigua, la base nominal,
Y ahora dividimos por la nueva base. ¿La nueva base quién es? Pues la nueva base es, para el nivel de tensión de 20 es 20, ¿vale? Y la nueva potencia base es los 20 MVA que hemos cogido como potencia del sistema. Bueno, pues esto nos da que esa impedancia del transformador es simplemente 0,15 partido por la relación de potencias. 20 partido por 50, que es 0,06 PU. Pues nada, aquí ponemos, perdón, se me olvidó aquí la J. J por 60 miliPU. ¿Vale? Pasamos, vamos a marcar aquí los puntos. Este es el punto A. Este es el punto B. Seguimos por la línea. La línea es una línea que no tiene admitancia, luego solamente va a tener resistencia, ¿vale? Y reactancia. ¿Vale? Y aquí estaríamos en el punto C. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que hacemos en la línea. Bueno, pues para la línea, aquí en la línea no hay valores nominales, sino que lo que tenemos son valores reales, es decir, valores en ohmios. Bueno, pues en este caso, para sacar la impedancia de la línea en PU, ¿vale? La línea está a 220 kilovoltios, lo que tendremos que coger son los valores de la impedancia longitudinal en ohmios y dividir por la Z base de 220 kilovoltios. ¿Los valores de la línea quién son? Pues los valores de la línea son 0,08 más 0,2 J ohmios por kilómetro. Lo multiplicamos por el número de kilómetros, que son 50, ¿vale? Y dividimos por la Z base, que la teníamos calculada antes, que dan 2420. Bueno, pues si hacemos la operación, esto es igual a 1,65 más J por 4,13, ¿vale? Y todo esto está en miliPU, ¿vale? Pues lo pasamos al sistema. 1,65 mili y 4,13 J. La reactancia del transformador 2. Bueno, pues aquí estaríamos en D. La reactancia del transformador 2, pues aplicaríamos esta fórmula de nuevo del cambio de base. Bueno, pues la Z de cortocircuito del transformador 2 en PU sería la impedancia de cortocircuito del transformador 2 en PU respecto a su base de valores nominales, ¿vale? Multiplicado por la tensión al cuadrado nominal partido de la potencia nominal del transformador y dividido, que en este caso lo ponemos así, por la potencia base partido la tensión base al cuadrado. Bueno, pues este valor de esta impedancia es la reactancia de cortocircuito por J, ¿vale? Bueno, pues esa reactancia es del 10%, es decir, J por 0,01, esto está en PU, multiplicado por ¿qué? Pues la tensión sería exactamente la misma, 20 kilovoltios al cuadrado partido por la potencia, que son 20, y la nueva base sería 20 MVA de potencia y 20 kilovoltios al cuadrado. En este caso, fijaos que como hemos elegido la base nominal para este elemento igual a la base PU del método PU, pues esta impedancia se queda tal cual, es decir, como 10 mili PU. Es decir, es la impedancia directamente que nos sale aquí. ¿Por qué? Pues porque la base nominal coincide con nuestra base. Bueno, pues la ponemos aquí. ¿De acuerdo? Bueno, y nos queda la otra línea, que tendría una resistencia,
una reactancia y llegamos a la carga. La carga, ¿cuál sería su potencia? Pues la potencia de la carga sería lógicamente 1, porque está referida en su base con coseno de phi 0,9. Bueno, vamos a calcular la resistencia y la reactancia de la línea de 25. Bueno, esta es la línea de 220 kilovoltios. Perdón, aquí hay un fallo, ¿eh? Esto es 0,01, luego serían 100 miliPU. ¿Vale? Línea de 25 kilovoltios, pues en la línea pasa lo mismo, hay valores en ohmios. Bueno, pues la impedancia de la línea en PU a 25 kilovoltios sería el valor de esa impedancia de la línea en ohmios partido por las Z base de 25 kilovoltios, y esto sería la impedancia de la línea son 0,2 más 0,4 J ohmios partido por kilómetro, longitud 10 kilómetros. Esta es la impedancia total en ohmios. La Z base hemos visto que dan 31,25. Si dividimos, estos son 64 más 128J también milipeus. Bueno, pues ya tenemos todo el esquema. Bueno, pues con todo este esquema, ¿de acuerdo? Nosotros podemos calcular, por ejemplo, la caída de tensión, que es lo que nos piden, entre este punto y este punto. Simplemente lo que tenemos que hacer es sumar resistencias o ver la resistencia total y la reactancia total. Bueno, hay una cosa que es interesante y que quizás os estéis preguntando, y es ¿por qué en el transformador yo he calculado la reactancia de cortocircuito, por ejemplo, calculada en el lado de 20, y no he puesto un transformador ideal? ¿Por qué me he olvidado del transformador ideal que representa este transformador? ¿Vale? Y que sería la traducción de este elemento. Pues por una razón muy sencilla. Fijaos en lo siguiente. Si este lado es 20 kilovoltios y este es 220 kilovoltios, ¿vale? Si utilizamos el método PU, ¿quiénes son los valores en PU de ese transformador? Pues los valores en PU de ese transformador serán el valor real partido por su base en el lado de media, tensión, y en el lado de alta tensión será el valor real partido por su base. ¿Vale? Recordar los valores de base, os los vuelvo a poner. ¿Vale? Son 20 kilovoltios en la zona 1 y 220 en la zona 2, es decir, en el lado de alta del transformador. Bueno, pues ¿qué pasa si los traducimos a base? Pues si los traducimos a base, aquí tenemos la reactancia, que hemos dicho que son 60 J miliPU. ¿Y cuál será la relación del transformador? Pues la relación del transformador será 1 PU sobre 1 PU. Luego la relación del transformador se da en tensiones 1 partido por 1, que es 1, y la relación del transformador en intensidades se da igual a 1 partido por 1 partido por 1, que es igual a 1. ¿Qué quiere decir eso? Pues que esta tensión es igual a esta y que esta intensidad es igual a esta. Luego, si estas intensidades son iguales, ¿vale? Un transformador ideal de relación 1/1, pues es simplemente nada, es decir, es esto de aquí. Un transformador de relación 1:1 es esto. Este elemento tiene la misma intensidad, proporciona la misma intensidad en el lado de media que en el lado de baja, y tiene exactamente la misma tensión. ¿Vale? Con lo cual, de los transformadores ideales nos olvidamos. Esta es una ventaja. Los transformadores ideales en el método PU desaparecen.
¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ir al cálculo ya de lo que nos piden. Vamos a calcular la tensión al final de línea y vamos a calcular el rendimiento. Bueno, pues vamos allá. Si nosotros queremos calcular la caída de tensión en el sistema, es decir, queremos saber la diferencia de tensión que hay entre el punto de origen y el punto final donde está la carga, nosotros lo que vamos a hacer es emplear la expresión de la caída de tensión que conocemos. La expresión de la caída de tensión que conocemos sería la resistencia total, ¿vale?, por la potencia activa partido por la tensión, ¿vale?, o la potencia, si queréis, la expresión de la potencia total trifásica partido por la tensión de línea, ¿vale?, más la potencia reactiva, perdón, la reactancia, ¿vale?, por la potencia reactiva trifásica partido por la tensión de línea en este caso. ¿Vale? Esto lo que nos da es la caída de tensión en valores de línea. Bueno, pues fijaos que en el método PU lo que nosotros estamos utilizando, y hemos dicho que utilizamos, era no valores de tensión de fase, sino que utilizamos valores de tensión de línea. ¿Vale? Con lo cual, los valores que tenemos en el esquema son los valores que vamos a utilizar y que vamos a meter directamente en esta fórmula. Y las potencias también. Las potencias que estamos utilizando son las que tenemos aquí. ¿Vale? Resistencia total y reactancia total. Pues resistencia total será la suma de resistencias, ¿vale?, y la reactancia total será igual a la suma de reactancias. ¿Qué resistencias tenemos? Pues vamos a ver un momento el esquema. Resistencias totales tenemos esta, que es la de la línea de 220, más la de la línea de 25. Fijaos que el método PU nos dice claramente que la resistencia en valores porcentuales, la mayor es la que tenemos aquí en la línea de media, con lo cual la máxima caída de tensión o la mayor caída de tensión la va a producir este elemento, ¿vale? Con lo cual es el método en porcentaje muy útil para identificar dónde se producen pérdidas o dónde se producen las mayores caídas de tensión. ¿De acuerdo? Perdón, me he equivocado de página. Bueno, pues esta resistencia es 1,65 mili más 64 mili, ¿vale? Lo que es igual a 65,65 mili. Y las reactancias, pues tendremos que considerar todas las reactancias de los elementos. Reactancia, la del transformador, la de la línea de alta, la del transformador T2 y la de la línea de media. Fijaos que en este caso también lo que nos dice el sistema es que por aquí, en esta zona, es donde se van a producir las mayores caídas de tensión debidas a las reactancias de la potencia reactiva. Bueno, pues sumamos. La suma de las reactancias será 60 del transformador T1 más 4,13 de la línea de 220 más 100 del transformador T2 más 128 de la línea de 25. Bueno, pues esto en total son 100. A ver un momento, que me falta ese dato. Bueno, pues son, perdón, 292,13 miliPU. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es esto, sustituir en esta fórmula y esto en esto. Perdón, en esto de aquí. Vale, en cuanto a la potencia trifásica, pues la potencia se da S por el coseno de phi, es decir, en PU 1 por 0,9, y la potencia reactiva trifásica se da igual a S por el seno de phi, es decir, pues en este caso a 1 por 0,436, es decir, 0,436.
Bueno, pues si resolvemos aquí, lo que tenemos es que la tensión al final de línea es igual a 0,85 en PU. Si queremos conocerla en voltios, pues esta tensión en el punto final, que es de línea, será igual al valor base, 25, por el valor en PU. ¿De acuerdo? Bueno, pues este es el primer apartado, y el segundo apartado son las pérdidas en la transmisión. ¿Cómo determinamos las pérdidas? Bueno, pues para determinar las pérdidas de potencia activa siempre son el valor de la resistencia por la intensidad al cuadrado. ¿Vale? Y si el sistema es trifásico, 3 veces. ¿Pero qué es lo que sucede aquí? Pues la intensidad que tenemos en nuestro sistema es una intensidad que será el cociente entre la potencia, que es la potencia trifásica, y la tensión de línea. Con lo cual, esta intensidad no es la intensidad normal, sino que es ya raíz de 3 veces la intensidad. ¿Vale? ¿Vale? Esta sería la intensidad en el PU. Bueno, pues esto en el PU se puede calcular como R por el cuadrado de la intensidad en PU, porque este 3, si lo metemos aquí como raíz de 3, ¿vale? Esto sería raíz de 3 por la intensidad al cuadrado. Bueno, pues en el PU directamente podemos calcular las pérdidas de potencia en ese equivalente y son las pérdidas totales. Bueno, pues en este caso sería 65,65 milis por la intensidad. Y la intensidad sería la potencia, ¿de acuerdo? Que es 1 en PU partido por la tensión al final, que es 0,85. Bueno, pues esto al cuadrado nos da un valor de 0,091 en PU. ¿Vale? Lo cual significa que el rendimiento, perdón, 0,09, que estaba mirando el dato, lo que significa que el rendimiento sería la potencia útil que hay al final, partido las pérdidas de potencia más la potencia útil. Potencia útil 1, pérdidas de potencia 0,9, 1 por el coseno de phi, que es la potencia activa, y 0,9 más 0,09, ¿vale? Esto es el 0,9 este de aquí. Bueno, pues esto da un valor de 0,908, o lo que es lo mismo, del 90,8%. Este es el rendimiento en la transmisión del sistema.